días, queridos hermanos, otra vez aquí para compartir la bendita y perfecta palabra de Dios con ustedes, queridos hermanos. Este ministerio que Dios ha puesto en mi corazón y que me agrada mucho compartirlo con ustedes. Seguimos en este día aprendiendo, recordando y viendo pasajes sobre el libro de Josué, un libro maravilloso que nos ayuda a entender muchas cosas espirituales y a ver errores para que no caigamos en ellos. Por lo tanto, hermanos, vamos hoy al libro de Josué, capítulo 3 y versículo 3 al 5. Vamos a ver primeramente. Dice la palabra de Dios allí, capítulo 3, versículo 3 al 5. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Vamos a dejarlo hasta allí en este momento, hermano. Ya Josué y su pueblo estaban listos para pasar el río Jordán. 3 días estuvieron allí a orillas del río Jordán, en Sitín, dice allí, y reposaron allí, preparándose para el gran paso. Dios le había dado instrucciones específicas a Josué. Tenía que ir el arca por delante con los sacerdotes levitas. Tenían que ir hasta la orilla del río, meter la planta de su pie en el río, y las aguas del Jordán se detendrían. Después de haber cruzado, sus padres haber cruzado el mar rojo en seco, después de 40 años, este va a ser un acontecimiento grandísimo que sus generaciones iban a recordar por siempre. El cruce de Jordán en seco. Allí estaba el pueblo. Estaba Josué dirigiendo a su pueblo. Dice que tenían que seguir el arca. Tenían que seguir a los sacerdotes que llevaban el arca. El arca era el símbolo de la presencia y del poder de Dios entre ellos. Nunca habían pasado por ese camino, por lo cual la seguridad de ellos estaba en seguir a Dios. Dice allí el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Esto yo lo veo aquí, hermano, una tremenda enseñanza en esta parte que vemos aquí. Hermano, dice aquí, nunca habían pasado por ese camino. Por eso tenían que seguir a los sacerdotes levitas que iban adelante con el arca. Porque era la presencia de Dios en ellos para que los guiara. Igualmente nosotros, hermanos, si queremos emprender cualquier situación o planear algo, es importante la presencia de Dios en nuestras vidas. De repente hay cosas que no conocemos. Por ejemplo, el mundo y Panamá nunca habían estado en una situación de cuarentena como lo estamos ahora. No habíamos pasado por ese camino. Hermano, y para nosotros lo que tenemos que hacer es estar en la presencia del Señor todo el tiempo. Es Él el que nos va a guiar, el que nos está guiando para salir de esta situación. Así como el arca, a través de los sacerdotes, iba adelante guiando al pueblo de Israel, el Señor Jesucristo nos va guiando en nuestro camino. No habíamos pasado nunca por esta situación. Estamos pasando, pero dejémonos llevar de la mano de Cristo. No estemos llenándonos de noticias, de malas noticias y cosas por allí, inventando cosas o circulando noticias negativas. Aférrese a Cristo y dejémonos guiar por Cristo, porque nunca hemos pasado por esto. Así el pueblo de Israel dice que nunca habían pasado por ese camino. Pero yo quiero que evaluemos también
el versículo 5. Dice aquí, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Hermano, esto fue para Josué, pero también es para nosotros. Ellos tenían que hacer una ceremonia, para eso estaban a orillas del río allí antes de pasar. Una ceremonia según lo que establecía la ley de Moisés. Una ceremonia de purificación antes de servir al Señor, antes de pasar. Igualmente, hermanos, nosotros debemos santificarnos. Si queremos servir al Señor, debemos santificarnos. Y esto quiere decir para nosotros, ya que Cristo nos limpió de pecado, Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora, santificarnos para nosotros debe ser que nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor. Cometemos pecado, pero debemos ponernos a cuentas con el Señor. Debemos reconocer nuestros pecados diariamente. Debemos, además de reconocerlo, arrepentirnos. Y debemos pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Esto es importante para que nosotros mantengamos una comunión con nuestro Señor totalmente, diariamente, constantemente. Debemos estar en comunión con el Señor para que nosotros podamos servirle como Él se lo merece. Santifícate, reconoce tus pecados, arrepiéntete y pide perdón al Señor para que estés preparado también para ese cruce del Jordán. Ese cruce del Jordán significa el pase a una nueva vida. Nosotros, cuando confesamos nuestros pecados, quedamos limpios de pecado y establecemos una comunión constante con nuestro Señor. Dice, purifícate porque mañana se harán maravillas contigo. Hermano, el Señor puede hacer y está haciendo maravillas con nosotros. Y puede hacer más. El problema de nosotros es que no nos ponemos a cuentas con el Señor, por lo cual nosotros mismos limitamos las bendiciones que nos da Cristo. Él hará maravillas con nosotros. Déjate llevar. Santifícate. Preséntale tus pecados diariamente al Señor. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y entonces estarás listo para cruzar el Jordán. Estarás listo para dedicarle a una vida de servicio al Señor. Antes de entrar a la tierra prometida, también tenían que hacer otra cosa importante, además de santificarse. Y esto es también para nosotros. El versículo 9, mire lo que nos dice. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Acercaos y escuchar la palabra. Otra cosa que tenemos que hacer. Número 1, ponernos a cuentas con el Señor. Número 2, acércate a la palabra de Dios para ver qué Dios tiene que decirte. Acercaos, dice allí en ese versículo 9, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Qué importante para nosotros, hermanos, acercarnos cada día a la palabra de Dios para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Acércate. A veces estamos muy ocupados, hermanos. Vivimos tan ocupados que a veces no nos queda tiempo y nos olvidamos de darle el tiempo importante a la palabra de Dios. Hay que sacar tiempo. Hay que oír la palabra de Dios. Antes de planear cualquier actividad en tu vida, antes de querer servirle al Señor, tienes que acercarte a la palabra de Dios. Escucha lo que Dios tiene que decirte. Así evitarás errores costosos en tu vida. Así evitarás cometer errores en el servicio al Señor. El Señor, antes que tú le sirvas, Él quiere que tú te acerques a Él, reconozcas tus pecados para Él perdonarte y que te acerques y veas lo que tiene que decirte a través de su palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra, y lumbrera mi camino. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, hermano. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Como dice en Josué 8, nunca te apartes de la palabra de Dios. Haz un tiempo, para. Esta vida que llevamos, una vida de mucho afán, de muchas cosas, y lo último que dejamos es tiempo para la palabra de Dios. Aquí dice, acercaos para que escuches la palabra de Dios.
la palabra de vuestro Dios. Y miren el versículo 10, la primera parte dice, y añadió Josué, en esto conocerás que Dios, el Dios viviente, está en medio de vosotros. Obviamente, para que sepas tú lo que Dios tiene que decirte. Y como dice aquí, en esto conocerás que el Dios viviente está en medio de nosotros. Entonces acerquémonos también a la palabra de Dios. Reconoce tus pecados, acércate a la palabra de Dios y entonces vas a darte cuenta que el Señor está en medio de nosotros en cada instante de nuestra vida. Cada día, en cada momento, Él está en medio de nosotros. Él nos guía, Él nos lleva por los caminos correctos, Él nos santifica, Él nos alumbra el camino y quiere lo mejor para nosotros. No te olvides los dos pasos importantes. Reconoce tus pecados y acércate a la palabra de Dios y escucha lo que Dios tiene que decirte, y entonces estarás disponible para cruzar el Jordán. Entonces estarás disponible para poder servirle al Señor como Él se lo merece. Que Dios te bendiga.